noche hermosa que Dios nos ha dado. Es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes la meditación de la palabra de Dios. ¿Y cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿A cuántos se agradan de poder luchar consigo mismo para llegar a agradar a aquel que nos ha salvado? ¿Por qué no se pone en pie, mi hermano, y me ayuda a leer en San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27? Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Pueden confirmar con un amén y ahí están las pantallas. Leámoslo todos, estos 4 versos a una misma voz, que se escuche. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Elevemos unas palabras de oración para que sea Dios hablando a través de mis labios, porque creo que la palabra pura y santa proviene de Él. En el nombre de Jesús oramos. Señor Jesucristo, grande eres tú, Señor, porque hoy nos tienes aquí reunidos, oh Dios, para escuchar tu palabra. Te ruego por todos los que nos encontramos aquí, para que seas tú tocando los corazones, abriendo el entendimiento, Señor, que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestras vidas, que pueda corregir, Señor, todo aquello que nos falta, que pueda Dios con amor, con ternura, poder corregirnos, Señor, de nuestro mal. Y nos presentamos, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ponerse cómodos. Voy a leerlo en la versión lenguaje actual, que dice de la siguiente manera: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa cayó y quedó totalmente destruida. Aquí podemos ver que Jesús trata de instruir a las personas presentes en aquel lugar, y él se encontraba en Galilea, al norte de Israel. Y cuando Jesús pasaba por un lugar, como ya venía ejerciendo su ministerio, la multitud ya conocía de él y siempre le buscaba, siempre trataba de llevar a ese familiar que estaba enfermo, siempre trataba de llegar a aquel con el que tenía una relación cercana, para que Jesús pudiera hacer algo por él. Y Jesús se encontraba aquí, y este es catalogado todo el mensaje de él, el sermón del monte. Y empieza desde el capítulo 5 de Mateo, donde Jesús empieza a hablarles a las personas. Él aprovecha esa oportunidad de que la multitud se agolpa y se pone en el lugar más propicio donde todos puedan escucharlo. Porque muchos vienen por sanidades, muchos vienen por comida, algunas veces lo seguían. Pero Jesús tiene algo más importante que la sanidad. Jesús tiene algo más que la comida y los bienes. Jesús quiere enseñarnos a convivir y a vivir en familia. Y aquí podemos ver que Jesús concluye todo su mensaje en esta parábola.
Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Dice que le compara a un hombre prudente. Y para usted un hombre prudente, ¿cómo lo definiría? Un hombre precavido, cuidadoso, atento, honesto. Entonces, cuando Jesús lo compara con el hombre precavido y hace el paralelo con la casa sobre la roca, nos está diciendo de que la casa firme tiene características especiales que nos pueden dar una enseñanza cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y las hacemos. No sé si me están entendiendo, porque Jesús aquí no está hablando directamente del hogar, pero está implícito, dice, la casa fundada sobre la roca. Entonces podemos ver que Jesús toma esto, la casa sobre la roca, para dar la enseñanza a las personas que están presentes. La casa sobre la roca indica estabilidad, firmeza, seguridad, confianza. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, es todo lo que obtenemos, seguridad, confianza. Porque aquel que no hace conforme a lo que Dios dice, hará conforme a lo que él piensa. Y no todo. Y la Biblia dice que el corazón del hombre el corazón del hombre, bueno, es más engañoso que se me olvida, Dios mío. ¿Cómo? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lo tenía aquí en la punta de la lengua. Sino que ustedes no me querían ayudar, hombre. No, están tímidos. Y Jesús pone la casa sobre la roca en un ambiente bastante hostil. Que vienen vientos, que vienen ríos, las aguas suben y la casa permanece. Y podemos entender de esto, de que cuando nosotros hacemos al pie de la letra lo que Jesús dice, podrán venir vientos de doctrina, podrán venir modas, podrán venir cualquier tipo de cosas que quiera influir en la vida del cristiano. ¿Y qué pasará con todo eso? No podrá permear la vida del cristiano, porque el cristiano lo que sí tiene es claridad en lo que ha creído. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la convicción de que esta es la palabra profética más segura. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo con todo el corazón. Él compara al hombre prudente con el obediente, y el que edifica sobre la palabra es el que la pone por obra. El hombre obediente, con su obediencia, construye sus cimientos, pero ¿en base a qué? A la palabra de Dios. Es lo que hace el prudente. El prudente va a construir una casa y no mira lo más fácil. A muchos les cuesta dar, por ejemplo, 20 millones para que le hagan una zapata. Dice que se le va el alma ahí. Pero ¿qué pasa? El prudente lo hace, ¿por qué? Porque sabe que más adelante, si no la hace, va a ser peor. Entonces, es mejor hacerlo ahora, bien hecho, que después tumbar y volver a hacer. Entonces, el hombre prudente hace su casa sobre la roca, no escatima esfuerzos, porque parece que el mundo quiere brindar ese facilismo de todo aquí y de todo ahora, sencillo, fácil, lo que te genere menos estrés, menos dificultad, lo que para ti sea más rápido y más beneficioso y más fácil. Pero la palabra de Dios nos confronta y siempre trae un reto consigo. Y es que como si queremos permanecer en algo que verdaderamente valga la pena, personas con carácter, porque es lo que trata de Dios formar en las personas que lo han escuchado, formar ese carácter, que tengan decisiones firmes, que tengan acciones firmes y que tengan
todo lo que sea, provenga de ellos, sea sano y puro. Y eso lo genera la palabra de Dios. En la Biblia encontramos más de 500 relaciones con la obediencia a Dios. La Biblia tiene un sinnúmero de cosas para darnos a entender de que la obediencia a Dios trae mejor recompensa, de la que la obediencia a Dios trae mejores beneficios, porque el mundo trata de opacar un poco, y es lo que hace el pecado, que a veces te brinda algo aparentemente mejor que lo que Dios dice, pero es mentira, es algo que no se puede comparar con la palabra de Dios. Y Jesús, en su interacción con cada persona, él podía haber hecho cosas no simplemente para hacerse ver o hacerse notar. Jesús, cuando sanaba a alguien, tenía una intencionalidad. Él quería que esa persona testificara de su gran poder y los testigos oculares que fueran conscientes de que él era el Mesías. Hay algunos relatos de cosas que sucedieron en algunas familias en la Biblia. Y ustedes saben lo que pasó con la familia de Lázaro. Él era un engañador, pero el día que se encontró con Jesús, él dijo, todo lo que he robado lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús al escuchar esa expresión de ese hombre? Dijo que hoy había llegado la salvación a esa casa. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? Jesús está tratando con personas específicas, con una, pero tiene esa obra que Dios hace, tiene una trascendencia a la familia, porque todas las personas pertenecen a una. Entonces el endemoniado quería irse con Jesús, porque cuando él llegó y él hizo la obra en el endemoniado, ni siquiera lo dejaron entrar. Y entonces él se devolvió y el endemoniado quería irse con él, pero Jesús le dice, vete a tu casa y cuéntales, diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y qué es lo que pasa cuando una familia ve esa obra que Dios hace en uno de los nuestros? Si una persona que ni siquiera la familia, ni las ayudas, ni nada pudo con él, llega a la casa y dice, mamá, papá, hermanos, Jesús me ha cambiado la vida. Vean lo que él ha hecho. ¿Cuál es la reacción de esa familia? Yo creo que esa familia queda impactada y se interesaría de una vez por saber quién y cómo fue sanado. Entonces ahí es donde va toda la obra de Jesús. Y el lema que tenemos este año es hogares firmes, porque es lo que creo que Dios quiere. Y quiero dar una explicación breve sobre lo que son hogares. Y la palabra antiguamente era focus, y era lugar donde arde el fuego. Por lo regular eran los templos que se mantenía esa llama encendida. Después de unos años de construcción y como evolución gramatical, llegó a llamarse hoguera, y esta tenía un sentido mucho más especial, porque era una reunión con las personas cercanas, con las que yo sostengo un vínculo, y nos reuníamos como en una fogata y decíamos las experiencias que habíamos tenido, meditábamos en la palabra, se hablaba de Dios, de fe, de la vida, de la muerte, con tal era de que en esa reunión cada quien debía de salir con algo especial, de llevarse algo, de aprender algo. Eso era el significado de hoguera, porque podemos tener reuniones, pero si no hay como esa fogatica, no se considera una hoguera, simplemente una reunión, debe estar eso. Y para que vinculemos este concepto a todo lo que decía Jesús aquí, y es que
su palabra se muestra como una llama, como sucedió con Moisés y como lo expresa el salmista, que dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Características del fuego es ese calor, esa calidez que se siente cuando uno está cerca de él. Entonces, eso simboliza como esa hoguera y esa palabra de Dios en la cual debemos de estar fundados todos nosotros para tener hogares firmes en Dios. Que se sienta esa calidez del amor de Dios, de su paciencia, de su cuidado en nuestra casa. Que podamos compartir, reunirnos y no hayan como esas asperezas, y si las hay podamos hablarlas de frente, porque es algo bonito. Vea lo que pasa con Pedro. Pedro le falló, ¿cierto? Y se fue después que Jesús murió a sus labores antiguas, pero Jesús lo espera en una hoguera, calientico, y le hace de comer y le demuestra su amor. Y Pedro también es valiente, porque cuando uno la debe, uno como que no, yo por ahí ni me asomo, más bien es el Señor, yo le fallé. Pero esa valentía de Pedro, son dos actitudes que deben de haber en la familia: tener ese amor con el que te ha fallado, pero también ser valiente de reconocer lo que has hecho y poder limar, porque el enemigo trata de separarlas. Y por eso la hoguera se trata de esa reunión, y Dios trata de juntarlas y de que obedezcan su palabra, porque Dios siempre quiere que estemos juntos, en armonía, felices, porque si no, no vamos a tener hogares firmes, sino que constantemente las tormentas van a estar haciendo lo que quieran con nosotros. Y hay una historia de un rey, Josías. Anteriormente de él habían dos reyes que no habían hecho lo malo delante de Dios, pero en la reconstrucción del templo encontraron el libro de la ley y se lo leyeron, y él la escuchó y se dio cuenta del gran agravio que habían tenido para con Dios. Y desde ahí convocó y dijo: vamos a hacer todo lo que está en el libro. Y aunque cuando murió el pueblo se volvió y se desvió, la palabra de Dios termina diciendo que él obró conforme a la ley de Jehová. Porque a veces hay puestos de honor que se les son otorgados a las personas, y qué bueno es que sea bajo el temor de Dios sus acciones, porque eso puede influir en las demás personas. Qué bueno es que si usted tiene voz en su casa y lo escuchan, que yo sé que seguro sí, usted pueda reflejar eso, usted pueda demostrar con sus actos, usted pueda hacer conforme a la palabra de Dios en su casa. Porque cuando llegan las tormentas es que nos damos de cuenta si estamos firmes o no, cuando llegan esos problemas. Porque por eso Dios la pone en un ambiente hostil, porque muchos podemos decir: Señor, Señor, pero no obedecemos su palabra. Y muchos lo hacen, vienen aquí, escuchan, pero no la practican. Y Él dice: el que oye mis palabras y las hace. No simplemente ser un oidor, sino ser más que todo un hacedor. Como ya tenemos claridad de dónde debemos de fundarnos, y es la palabra de Dios, qué bueno que los hijos puedan honrar también a sus padres. Qué bueno que los papás no provoquen a ira a sus hijos. Qué bueno que las mamás puedan sentirse complacidas de los hijos que tienen. Qué bueno que los hermanos puedan saber que son una bendición de Dios su hermano. Y que en el hogar se sienta ese ambiente, ese calor, esa calidez. Que de vez en cuando valoremos eso. Porque créanme, muchos no tienen papá y muchos no tienen mamá. Muchos no saben qué es el abrazo de un papá. Muchos no pudieron poner la foto allá atrás porque no tienen siquiera. Pero qué bueno que usted lo tiene y que yo lo tengo, podamos valorarlos, porque no sabemos hasta cuándo estarán, pero es una bendición de Dios. Vivamos en armonía, felices,
que cuando nos reunamos podamos recordar esos momentos con alegría, que no haya esas divisiones que el enemigo quiere poner en nuestra casa, porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que haya respeto en el hogar, que haya responsabilidad, que haya honra en ambos sentidos. Qué bueno que también podamos tener detalles como ese que tuvo Jesús con Pedro. Qué bueno que podamos sorprenderlos de vez en cuando. Que la esposa respete al esposo y que el esposo la ame, que luche por ellos. Así como esta familia que estamos aquí hoy, podamos acoger a todo aquel desamparado, todo aquel necesitado, todo aquel que no tiene un padre, y podamos presentarle este Padre perfecto que ha dado todo por él. Porque muchas veces vienen personas aquí y salen comentarios, porque los he escuchado, y a mí me duele eso. Personas que no han cambiado y quieren transformarlas ellos a punta de señalamientos. Y así no es. Yo creo que hay que tener paciencia y dejar que Dios obre. Porque usted no es Dios, Dios es el que pone el querer en la persona y el hacer. Y con sus señalamientos solamente lo que van a hacer es aplastar a esa persona, no dejarla avanzar, se va a sentir deprimida. Y ella no tiene que hacer lo que usted diga, ella tiene que hacer lo que Dios diga. Y si esa persona no hace lo que Dios diga, ya sabe con quién va a cuadrar eso. Pero mientras tanto usted y yo brindemos un brazo, brindemos una mano, que no seamos esa piedra de tropiezo, sino que seamos más bien aquellos que limpian el camino, aquellos que ayudan a fortalecer la vida, aquellos que ayudan a la comunión, aquellos que ayudan a la transformación de los demás, pero con ese buen ejemplo que Dios nos ha dado. Los hogares firmes no son los que tienen todas las riquezas del mundo, no son todos los que tienen los bienes del mundo. Los hogares firmes son los que guardan las palabras de Jehová, los que practican las palabras de Jehová, porque muchos podrán tener las comodidades y nosotros envidiarlas. Pero qué bueno es que reconozcamos que tenemos una riqueza tan grande que cuando envidiamos lo otro no nos damos de cuenta de lo que tenemos. Porque Dios no quiere nuestra ruina, y si nosotros queremos las comodidades, pero no queremos obedecer la palabra de Dios, estamos fuera de contexto. Yo recuerdo que mi papá nos enseñaba un verso a nosotros. Nos decía: hijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guarde. Yo creo que cuando nos preguntan un versículo, él es el que dice: ya me lo quitó, ya lo dijo, porque, y él nos recalcaba eso: nunca se aparte de tu boca. Y nos decía: hijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, guarda los mandamientos de Jehová. Y no importa si estamos cerca, si estamos lejos, si podemos reunirnos los domingos, hacer un asado, no importa. Yo le digo: papá, estamos bien, gracias a Dios, estamos firmes, vamos para adelante con la ayuda de Dios. Y eso es lo que vale, saber que ha criado hijos en la brecha, que confían en Dios, que esperan en Dios, que no titubean ante el mundo. Gloria a Dios. Porque ahora las mejores experiencias que está teniendo un niño las está teniendo delante de una pantalla. Pero las mejores experiencias que debe tener un niño es en la presencia y en la palabra de Dios. Qué bueno es que podamos decirle: hijo, nunca se aparte. Y yo eso me lo voy a llevar hasta la muerte. Porque para mí, el haberme enseñado esto, mi papá podría darme casa, carro, pero el que me haya enseñado la palabra de Dios para mí es lo más valioso. Porque de qué me sirve casa, carro y que el vecino me odie, que mi hermano me odie, que todos me odien. Pero qué bueno es que yo puedo salir a la calle en paz, tranquilo, con mi frente en alto y decir que soy cristiano y que le obedezco a Dios. Que puedo decir que honro, que amo a mi esposa,
que no tengo nada de qué esconder. Qué bonito es cuando yo tengo una vida clara y transparente y que le puedo decir a Dios, porque no todos somos perfectos, todos tenemos debilidades, pero en eso conocemos a Dios de que es el Dios que ayuda, que brinda la mano, que nunca deja solo. Entonces qué bueno que podamos criar los hijos en esa línea, que podamos enseñarle la palabra de Dios, como lo leían en Deuteronomio 6:6, creo. ¿Lo pueden poner por favor? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quiere que hayan padres que ayuden a ese crecimiento de los hijos, que puedan tener claridad de ellos, porque si no tienen la claridad de ellos, no confían en la palabra de Dios como se debe, ¿cómo le van a transmitir eso a sus hijos? ¿Cómo podrán los hijos acatar algo que le dice el padre si ni siquiera ve un ejemplo digno de sus palabras? Pero qué bueno es cuando un padre, cuando llegan las dificultades, le dijo, hijo, tranquilo, vamos donde papá, vamos donde Dios, vamos a orar. Y yo he visto niños que le han enseñado, y a veces los papás están desesperados y el niño dice, papá, tranquilo, Dios está con nosotros. Y cuando escuchan estas palabras, el papá como que rebobina, dice, yo eso es lo que le he enseñado, ¿por qué me desespero ahora? Y qué bueno, eso es lindo, porque de un niño podemos recibir como esa paz y esa tranquilidad, recordándonos de que Dios está con nosotros. Entonces los hogares firmes están fundados sobre la roca, que son sus palabras, esa luz que irradia en el hogar. Y el enemigo ha tratado de poner esa luz bajo ¿dónde? Bajo el almud, donde no se ve la luz.